Hay un tipo de cansancio que no se va con dormir. Un cansancio que lo empapa todo, que quita el color a las cosas, que hace que lo que antes te importaba ya no importe, que hace que el mundo siga girando mientras tú sientes que te has quedado parada o parado, sin poder avanzar, sin saber muy bien por qué. Si alguna vez has sentido eso o lo estás sintiendo ahora mismo, este episodio es para ti. Hoy en Bioconciencia exploramos la depresión desde una perspectiva que muy pocas veces se escucha, no como un fallo del cerebro, no como algo que hay que suprimir cuanto antes, sino como lo que Carl Gustav Jung llamó la noche oscura del alma. Un pasaje doloroso, pero con un sentido profundo y con una salida. Quédate hasta el final. Vivimos en una cultura que tiene mucho miedo a la tristeza, a la oscuridad, al no funcionar. Ante cualquier signo de depresión, el primer impulso suele ser eliminarla lo antes posible, con medicación, con actividad frenética, con positividad forzada, con la instrucción silenciosa de sonríe, aguanta, tira para adelante. Y mientras tanto, la depresión sigue ahí, porque nadie le ha preguntado qué ha venido a decir. La depresión no es un fallo, no es una señal de debilidad, no es algo vergonzoso que esconder. Desde la perspectiva de la biodescodificación y la psicología profunda, la depresión es un mensaje, una señal del sistema interno de que algo fundamental necesita cambiar. Y ese mensaje lleva esperando ser escuchado mucho tiempo. ¿Qué hay realmente en el origen de la depresión desde esta perspectiva? El diccionario de biodescodificación lo describe con una precisión que duele en lo bueno. La depresión es el conflicto entre lo ideal y lo real, entre quiénes somos y quiénes queremos ser, entre lo que tenemos y lo que queremos tener, entre la vida que vivimos y la vida que sentimos que deberíamos estar viviendo. ¿Cuántas personas conoces o cuántas veces te has sentido tú mismo así? Atrapado entre lo que eres y lo que crees que deberías ser, entre la vida real y la vida soñada, y sintiéndote incapaz de cerrar esa distancia. Carl Gustav Jung, uno de los grandes exploradores de la psique humana, tenía una forma de entender la depresión que resulta extraordinariamente liberadora. Para él, la depresión no era simplemente una enfermedad. Era lo que los místicos llamaban la noche oscura del alma. La noche oscura del alma. Ese momento en que la luz se apaga, en que el sentido desaparece, en que nada parece tener valor ni dirección. Un descenso necesario antes de una transformación profunda. Jung creía que la depresión podía ser un catalizador para el proceso de individuación, para ese viaje hacia convertirnos en quienes realmente somos, y que quien se atreve a descender, a no huir de esa oscuridad, puede encontrar al otro lado una versión de sí mismo mucho más auténtica y completa. Hay otro aspecto de la depresión que la biodescodificación trabaja con mucha profundidad y que pocas veces se menciona. La depresión está muy relacionada con la agresividad no expresada, con el enfado que no se permite, con la rabia que se traga, con el dolor que se guarda. Louise L. Hay lo describe con una frase muy directa. La causa probable de la depresión es el enfado que uno no se cree con derecho a sentir. Y la desesperanza. Desde pequeños, muchos de nosotros aprendemos que ciertos sentimientos no son aceptables, que no se puede estar enfadado, que no se puede llorar, que no se puede decir lo que duele, que hay que ser fuertes, que hay que aguantar. Y ese enfado, esa rabia, esa tristeza que no encontró salida, no desaparece, se queda dentro. Y cuando ya no tiene más espacio, se vuelve hacia adentro y se convierte en depresión.
Lisa Bourbeau nos describe la depresión como el medio que una persona utiliza para no sentir presión, sobre todo afectiva. Ha llegado a su límite, no puede más. Y añade algo muy importante. La persona con tendencias depresivas tiene conflictos pendientes de resolver con su progenitor del género contrario. Un amor no resuelto. Una herida que nunca se habló. Un dolor que nunca se reconoció. Esa herida puede ser el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. Pero en todos los casos hay algo en común. Fue vivida en aislamiento, sin que nadie la viera, sin que nadie la escuchara. Y ese niño que sufrió en silencio, a veces sigue ahí, dentro del adulto, esperando que alguien finalmente le vea. Y la ciencia lo confirma con datos muy concretos. En los estados depresivos, los niveles de serotonina y dopamina, las moléculas del bienestar y la motivación, caen de forma significativa. El eje hipotálamo-hipófiso-adrenal se desregula y la inflamación sistémica aumenta. Dicho de forma más sencilla, una emoción sostenida de tristeza, rabia reprimida o desesperanza altera literalmente la química del cerebro. No es solo estar triste, es un estado bioquímico real, medible, que afecta a cada célula del organismo. El cuerpo no miente. Traduce al lenguaje químico lo que el alma lleva tiempo cargando en silencio. Jung nos dejó una de las frases más poderosas sobre la oscuridad interior. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando Jung hablaba de la sombra, hablaba de todo lo que hemos reprimido, todo lo que consideramos inaceptable en nosotros mismos. El enfado, el miedo, la envidia, la tristeza, los deseos que no nos permitimos, las partes de nosotros que decidimos esconder porque aprendimos que no eran bienvenidas. Y durante años, décadas a veces, esa sombra se acumula, crece, pesa. Y llega un momento en que el peso es tan grande que el cuerpo y la mente dicen basta. Y eso puede manifestarse como depresión. Pero aquí viene lo más poderoso de la visión junguiana. El descenso no es el final. El descenso es el inicio de la transformación. En la mitología griega, Perséfone desciende al inframundo. Todo se detiene. La tierra se vuelve fría y oscura. Pero ese descenso no es una condena, es un pasaje. Y cuando Perséfone regresa, trae consigo algo que no tenía antes: sabiduría, profundidad, una comprensión del mundo que solo se adquiere habiendo conocido la oscuridad. Jung veía la depresión de la misma manera, como un invierno interior necesario, como una llamada a descender para poder renacer desde un lugar más auténtico. Y nos decía también: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Vamos a ver la depresión desde los 3 niveles que trabaja la biodescodificación: el nivel físico, el emocional y el mental. A nivel físico, la depresión se manifiesta como pérdida de interés y de placer, fatiga profunda, dificultad para concentrarse, cambios en el sueño y el apetito, una disminución de energía que no responde al descanso. El cuerpo, literalmente, baja el ritmo. Lisa Bourbeau lo describe así: el individuo que la padece no quiere pedir ayuda, prefiere que los demás sean quienes cambien.
duerme mal, habla poco, tiene tendencia a huir del mundo. A nivel emocional, el núcleo de la depresión es ese conflicto del que hablamos, entre lo ideal y lo real, entre quién soy y quién quiero ser, entre la vida que vivo y la vida que siento que me pertenece. Y hay algo muy interesante que señala la biodescodificación. La palabra depresión viene del latín, de presión, bajar la presión. El cuerpo y la mente literalmente están bajando la presión de una situación que ya no pueden sostener. Jacques Martel lo expresa de forma sencilla y poderosa. La depresión está frecuentemente relacionada con el hecho de querer quitarse presión en la vida. Entonces se hace una depresión. Y a nivel mental, la depresión se alimenta de creencias muy profundas. Creencias del tipo no soy suficiente, no merezco lo que quiero, la vida no va a cambiar, no tengo derecho a sentir lo que siento, no puedo ser quien realmente soy. Y detrás de todas esas creencias, casi siempre hay una herida de infancia que nunca fue vista. Un dolor que nunca fue reconocido. Una parte de uno mismo que aprendió muy pronto que no era bienvenida. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Lo primero es dejar de luchar contra la depresión y empezar a escucharla. Preguntarse con honestidad, ¿qué conflicto estoy evitando? ¿Dónde está la distancia más grande entre mi vida real y lo que siento que debería ser mi vida? ¿Qué parte de mí lleva mucho tiempo sin poder expresarse? Jung recomendaba el trabajo con los sueños, con la escritura, con la expresión creativa. No como entretenimiento, sino como formas de dejar hablar a lo que está dentro. De dar voz a esa sombra que lleva tiempo pidiendo ser vista. Lo segundo es permitirse sentir lo que se siente, sin juzgarlo, sin apresurarse a arreglarlo. El enfado tiene derecho a estar ahí. La tristeza tiene derecho a estar ahí. El miedo tiene derecho a estar ahí. Ninguna emoción es incorrecta. Lo que se siente merece ser sentido. Lo tercero es no atravesar la oscuridad solo. La depresión florece en el aislamiento y sana en la conexión, con un profesional de confianza, con alguien que te escuche de verdad, con una comunidad que te vea. Y el nuevo modelo mental que nos propone Louise L. Hay para la depresión es este. Ahora paso más allá de los temores y limitaciones de los demás. Creo mi propia vida. La depresión duele. No hay forma de suavizar eso. Duele de una manera que es difícil de explicar a quien no la ha vivido. Pero desde la perspectiva de Jung y de la biodescodificación, ese dolor no es gratuito. No es un error del universo. Es una llamada. Una invitación a descender, a mirar lo que hemos evitado mirar, a escuchar lo que hemos evitado escuchar, para poder renacer desde un lugar más verdadero. Porque como decía Jung, los conflictos más intensos, cuando se superan, dejan una sensación de seguridad y tranquilidad que no se perturba fácilmente. Esa es la promesa del descenso. No la felicidad fácil, no la positividad superficial, sino algo mucho más valioso, una paz que viene de haberse conocido de verdad. Si estás en tu noche oscura ahora mismo, no huyas de ella. Hay algo en esa oscuridad que te pertenece. Escúchalo. Si este episodio te ha llegado, te pido 3 cosas. Primero, dale al like. Cada like ayuda a que este contenido llegue a alguien que quizás lo necesite hoy. Segundo,
suscríbete y activa la campana. Cada semana exploramos una dolencia diferente desde esta perspectiva y no querrás perderte ningún episodio. Y tercero, déjame tu experiencia en los comentarios. ¿Hubo un momento en tu vida en que sentiste que la persona que eras no coincidía con la vida que estabas viviendo? ¿Un momento en que algo por dentro dijo, ¿esto no soy yo? ¿Y notaste en esa época cómo el cuerpo o el ánimo respondían? Cuéntamelo. Con una línea es suficiente. Porque a veces saber que no estás solo en lo que sientes es exactamente lo que necesitas para empezar a salir. En el próximo episodio de Bioconsciencia seguimos explorando el lenguaje que habla el cuerpo. Porque siempre, siempre tiene algo que decir. Hasta pronto. Y si estás en tu noche oscura, recuerda que la noche más oscura siempre precede el amanecer. Y antes de irme, gracias. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por estar al otro lado. En un mundo lleno de ruido, dedicarle tiempo a escuchar y a preguntarte cosas profundas sobre ti mismo no es poca cosa. Este canal existe porque tú estás aquí, y eso lo hace todo posible. Hasta pronto.